tema del día de hoy se llama la urgencia de tener un carácter firme. La urgencia de tener un carácter firme. Y a mí me encanta este versículo porque dice: carácter firme tú lo guardarás en perfecta paz. Perfecto significa completo, terminado, obra terminada, escogida. O sea que Dios te da una paz escogida, una paz completa, una paz que no le falta nada. Pero para poder tú tener un carácter firme, dice, porque en ti confía. Carácter, Dios mío, carácter firme. Ahora, yo quiero multimedia que me ponga las imágenes que le dije que me pusieran de 2 en 2. Una de las cosas que nosotros vemos durante toda la Biblia es personas que fueron exitosas y otras que fracasaron en el proceso. Y estas imágenes yo las saqué de Instagram. Yo vi estas imágenes el día de ayer y iba muy cónsono. Por favor, multimedia, me ayuda. Iba muy cónsono a lo que Dios me estaba hablando para poder predicarle hoy. Y una de las cosas que a mí más me impresionó es que todos en la Biblia pasaron pruebas, dificultades y pasaron problemas a causa de su llamado. ¿Está aquí? Vengo a decirte que tú vas a pasar pruebas. A nosotros nos gusta que nos digan que Dios nos va a bendecir, pero no nos gusta que nos digan que Dios nos va a probar. No nos gusta de que nos digan que nos va a hacer pasar por el desierto, que vamos a pasar hambre, que vamos a pasar problemas, aún tú teniendo una vida de oración potente, aún tú teniendo la membresía de la iglesia, viniendo todos los días, aún viniendo a los ayunos de mujeres, aún conectándote a las 5 de la madrugada en la oración, vas a pasar tribulación, porque nadie se escapa de eso. Diga conmigo, nadie se escapa. Ahora, que tú salgas victorioso de esa tribulación es una cosa muy diferente, porque todos pasamos, pero pocos somos los que somos victoriosos en medio de la tribulación. Todos pasamos tribulación, pero no todos, escúchame, son aprobados en medio de la tribulación. Ahora, quiero explicarte esto porque quizás tú no lo puedes leer bien. Y tenemos un contraste. Mira que dice las imágenes, yo le dije que me la partieran en dos, eran 2 imágenes, pero tenían un contraste muy poderoso. Dice: Salomón fue infiel teniéndolo todo, y Job fue fiel perdiéndolo todo. Quiero que veas esto. Porque una de las cosas que nosotros más hacemos es que nosotros venimos a la iglesia cuando todo está bien. Nosotros danzamos cuando todo está bien. Nosotros alabamos a Dios cuando todo está bien. Entonces, la mayoría de los cristianos basan su fe y basan su creencia en Dios dependiendo de su situación. Ahora, me impresiona lo que yo estoy leyendo, porque tenemos 2 individuos. Tenemos 2 individuos enfrente de la pantalla. Uno es Salomón y el otro es Job. Uno dice que lo tenía todo. Para que usted entienda, Salomón era el hijo de David, que heredó el reinado y en el cual Dios cumplió la promesa de construir su templo. Salomón, dice la Biblia, que era un hombre tan rico y tan sabio que venían reyes y reinas de otras ciudades a conocerlo y a saber qué era lo que estaba pasando. Pero a pesar de tenerlo todo, le fue infiel a Dios. Ahora, la Biblia dice que Job era un hombre irreprensible. Es más, mi Biblia dice que Dios se lo ofrece a Satanás. Literalmente Dios le dice: ¿no has visto a mi hijo Job? Que como él no hay ni uno. Viene viernes y domingo a Iglesia Comunidad, se conecta en los Zoom para la oración,
Es un hombre que siempre cuando va a dar una ofrenda no busca el sencillito ni las monedas, sino que él sabe que él va a ofrendar en pos de sus hijos y siempre ofrece holocausto a causa de su casa. Era un hombre irreprensible. Era un hombre que no tenía ni una falta. Y Dios se lo ofrece a Satanás y Satanás dice: claro, si tú lo tienes guardado, tú lo tienes protegido a él. Y le dice: déjame tocarlo, déjame quitarle varias cosas. Y entonces vamos a ver si él te es fiel. Y mira lo que le dice: tócalo o quítale todo, pero no le toques su alma. Ahora, cuando yo veo esto, a mí me impresiona porque Job perdió todo. Y el 99% de los cristianos pensamos que venir a la iglesia siempre va a hacer que las cosas nos salgan bien en todo momento. Está aquí. Mientras los apóstoles más buscaban de Dios y más predicaban de Cristo, más persecución tenían. Y entonces hay gente que deja de venir a la iglesia porque está en problemas. Hay gente que deja de serle fiel a Dios porque dice: en el mundo me iba mejor. Hay gente que deja literalmente de congregarse porque la prueba vino y dicen: ¿y dónde tú estabas, Dios? Ahora, ¿qué podía decir Job en medio de su prueba? Que no solamente es que Dios le permite eso, sino que Dios lo ofrece. Ahora, a mí me impresiona porque Salomón lo tenía todo y Job lo perdió todo. Pero uno fue infiel y el otro fue fiel. Páseme la próxima, por favor. Tenemos otros dos personajes aquí, y tenemos a José y tenemos a David. José, en la primera imagen dice: José fue fiel en la esclavitud, pero David fue infiel en el palacio. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Los dos personajes anteriores, uno tenía todo y el otro no tenía nada. Ahora tenemos a uno que está en esclavitud y otro que está en el palacio. Pero la historia dice que José fue fiel en la esclavitud. Y la historia dice, la Biblia también dice, que David fue fiel en el palacio. O sea que no se trata de cuánto tú tienes, no se trata ni de dónde tú estás. Está aquí. Estamos introduciendo, téngame paciencia. No se trata de cuánto dinero tú tienes, porque hay gente que le dice a Dios: Dios, yo te sería fiel si tú me dieras más plata. Hay gente que le dice a Dios: yo te ofrendaría y te daría mi diezmo si verdaderamente tú me dieras un cheque de $3,000. Pero con este de 300 no me alcanza. Y entonces yo veo que no es cuestión de posición y no es cuestión de cuánto tienes y cuánto no tienes, sino es cuestión de carácter. La Biblia dice que al de carácter firme, Él lo guardará en completa paz, en perfecta paz. Y voy a entrar ahí. Ponme la otra imagen. Daniel, rodeado del mundo, se mantuvo fiel. Daniel fue uno que trabajó para el reinado de Babilonia, y fueron reinado de Babilonia, y él siempre se mantuvo fiel. O sea que el hombre trabajaba, escúcheme, el hombre trabajaba en el mismo infierno, pero se mantuvo fiel. Ahora tenemos a los hijos de Elí que vivían en la iglesia y no le fueron fieles a Dios. O sea que venir a la iglesia no te va a hacer que tú le seas fiel a Dios. Se me fue la iglesia. Ponme la última, por favor, que tengo que avanzar. Multimedia. Adán fue infiel en el paraíso. Hay gente que
dice: Dios mío, sácame de aquí, porque no te puedo ser fiel. Llévame al paraíso, llévame al cielo contigo. Y Jesús fue fiel en el desierto. No, si se lo va a dar de esa parte a Dios. Ahora, lo que más a mí me impresiona esto es que no se trataba de posición, no se trataba de riqueza. Escuche, no se trataba de cuánto tenían o cuánto no tenían. No se trataba de que si tenían una posición de liderazgo, porque hay gente que dice: no, lo que pasa es que no me ponen, entonces como no me ponen no te puedo ser fiel. No se trata de nada de eso. Se trata del tipo de carácter que tú tienes. Yo estaba meditando mucho en José, el de la Biblia, no en el anciano. Y yo decía: ¿cómo rayos José pudo soportar tanta traición, tanto proceso, escúchame, y tanta decepción? Y aún, además de todo eso, permanecer fiel. ¿Qué es lo que hace que nosotros como cristianos nos permanezcamos fiel? ¿Cuál es el secreto de que algunos son fieles y otros a través de la tribulación dejan de serle fiel a Dios? ¿Qué hace? La cantidad de escritura que nos aprendamos. ¿Qué lo hace? La cantidad de veces que vengamos a la iglesia. ¿Qué lo hace? La cantidad de ayuno y ayuno y ayuno y oración que hagamos. Hay gente que vive toda la vida en ayuno y no le puede ser fiel a Dios. Hay gente que toda la vida. ¿Cuál es el secreto de que nuestra vida le sea fiel a Dios sin cambiar ni variar? No importando si hay tormenta, si hay nieve, si hay lluvia, si hay días soleados, no importando si hay luz, no importando si hay agua, no importando si hay comida, no importando si no hay comida, no importando. ¿Por qué Pablo decía: he aprendido a serle fiel a Dios en lo poco y en lo mucho? ¿Qué secreto hay ahí? ¿Cómo puedo llegar a serle fiel a Dios aún teniendo a una mujer que se me desnuda y decirle: tú estás endemoniada y yo voy a correr por mi vida? Cuando en el mundo usted era un hombre que hasta lo que se le movía usted le tiraba a los perros. ¿Qué secreto hay ahí que tú te mantengas fiel en todo momento? ¿Cuál es el secreto? Y quiero que vengas conmigo y voy a mostrarte. Ven conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Quiero mostrarte que hay gente que tiene carácter firme y hay gente que tiene otro tipo de carácter. Segunda de Crónicas, capítulo 13, multimedia, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Dice: unos hombres ociosos y perversos se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerles frente. ¿Por qué hay gente que se siente bien hoy y mañana está en depresión? ¿Por qué hay gente que hoy está alabando a Dios y mañana está en ansiedad, que le da el beriberi y le da tembladera y se desmaya? ¿Por qué hay gente que hoy vienen y alaban a Dios y le dicen: te seré fiel el resto de mi vida, y mañana están engañando a su esposa? ¿Qué es lo que pasa detrás de una persona cuando no puede sostener su vida y mantenerse de la misma manera? ¿Qué pasa que una persona no puede ser la misma aquí en la iglesia y una misma persona en el trabajo, en la escuela,
en el colegio, en la universidad o donde quiera que vaya, no pueden ser la misma persona, sino que en la escuela son racataca, pero en la iglesia usan falda, en la iglesia danzan, pero allá afuera bailan el perreo. ¿Qué secreto hay? Y quiero explicarte un poquito de esta historia, porque tu carácter va a determinar qué tan lejos tú llegues en todas las cosas, porque el carácter es lo que soporta la vida. El carácter es lo que sustenta la vida. A mí no me importa cómo tú te llamas, a mí me importa qué tipo de carácter tú tienes. Porque hay gente que tienen el mismo problema en el matrimonio durante 20 años y no pueden cambiar o no pueden progresar en el matrimonio. Todavía no han podido superar cuando el esposo le dijo que era gordita hace 20 años. ¿Está aquí? O no han podido ni superar la vez que le encontraste un chat a tu esposo. ¿Qué pasa con eso? La Biblia dice que unos hombres ociosos y perversos se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando este era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerle frente. Cuando yo leí esto, yo dije, yo entendí por qué, escucha esto, por qué Israel se partió en dos. ¿Por qué la comunidad de Israel, de los judíos, se partió en dos? Y quiero darte un poquito de contexto. La Biblia dice que cuando Salomón murió, quien se levantó como rey de Israel fue el hijo de Salomón llamado Roboam. Y cuando Roboam se levantó, la Biblia dice que él pidió dos tipos de consejos. ¿Se acuerdan la predica del consejo? Y dice que primero fue donde los ancianos y le pidió el consejo a los ancianos, y los ancianos le dijeron, porque él le dijo, ¿qué tengo que hacer con el pueblo? Este pueblo es muy grande, ¿cómo lo puedo gobernar yo? Y le dijo, mi padre Salomón les puso cargas. Y él le preguntó a los ancianos, ¿cómo lo debo hacer? Les quito cargas, en otras palabras, le quito horas de trabajo, le doy vacaciones, le doy día libre cuando su hijo está enfermo, aunque metan la incapacidad, y trato al pueblo con misericordia. Y los ancianos le dijeron, hazlo de esa manera, porque de esa manera te vas a poder ganar el corazón del pueblo, y así vas a poder gobernar correctamente como tu abuelo David y como tu papá Salomón. Pero a él no le gustó mucho el consejo, así que la Biblia dice que él se acercó a sus amigos, a unos jóvenes. Y mira que esto fue más adelante. Esta frase literalmente la está diciendo el rey Abdías. Usted lo puede leer en su casa, el capítulo 13, todo el capítulo 13. El rey Abdías fue el que vino y estaba enfrentando a Jeroboam. Y voy ahí. Cuando él le dice eso, cuando él encuentra a los ancianos le dan este consejo, pero a él no le gusta. Entonces él viene y habla con sus amigos de infancia, y estos jóvenes, la Biblia dice que eran ociosos y perversos, y le comienzan a decir, no le quite vacaciones, no le ponga vacaciones, es más, quítale todas esas vacaciones. Si tu papá le daba con rejo, dale con palo a esa gente, duplícale las cargas, hazle toda la maldad que tú tienes y mira, tírale todo eso encima, y vas a ver que te van a hacer caso. Y la Biblia dice que cuando él dio el anuncio a todo Israel, entonces se rebelaron la parte norte, se dividió entonces la parte norte de la parte sur, y Roboam se quedó con la parte norte, que era donde estaban los levitas, y era donde estaban el pueblo de Jerusalén. Entonces, quien se rebeló contra él fue Jeroboam. Jeroboam era un sirviente de Salomón, y él se rebeló y dijo, no
vamos a hacer lo que ustedes dicen. Ahora nosotros mismos vamos a poner nuestras propias reglas, vamos a tener nuestros propios dioses y vamos a tener nuestra propia iglesia. Porque ¿qué era lo que pasaba? Ellos no podían tener iglesia porque Roboam se había quedado con la tribu de los levitas y solamente los levitas eran los autorizados para poder entrar al templo. O sea, que se habían quedado sin pastor, sin anciano, sin apóstoles, sin profeta. Entonces ellos dijeron: vamos a hacer nuestra propia iglesia, pero vamos a poner ídolos. Entonces ahí comenzó la división de Israel. O sea, el reino se partió en dos. ¿Y por qué se partió en dos? Porque la Biblia dice que Roboam era joven y de débil carácter. O sea que cuando yo estudio esto, yo me doy cuenta que no se partió por Roboam, no se partió por Jeroboam, no se partió por la rebelión, no se partió por lo que hizo David, por lo que hizo Salomón. Se partió porque había alguien que tenía un carácter débil. Roboam tenía un carácter débil y se dejó influenciar por los jóvenes perversos y ociosos que estaban en ese tiempo. Mira, cuando tú tienes un carácter débil, cualquiera te convence de cualquiera porquería. Usted está aquí. Cualquiera tiene la capacidad para poder moverte y para poder hacerte sentir mal, y que tú dejes a tu Dios, que fue el que te salvó ayer, pero tú no te acuerdas de eso porque tú coges el consejo de alguien que tiene el carácter débil. La Biblia dice que el que tiene firmeza en su carácter, pero ahora vemos que hay gente que tiene el carácter débil. Hay gente que tiene carácter firme y hay gente que tiene carácter débil. Pregúntale que tiene a tu lado: ¿cuál de esos dos tú eres? Ahora yo quiero hablarte un poquito de carácter, porque cuando nosotros hablamos de carácter, a nosotros nos han enseñado mal lo que significa el carácter. Porque hay gente que dice: ese tiene carácter. Dice: no, mi hijo tiene carácter, dice. Y cuando vas a ver al niño, el niño es un amargado así. No, mi novia tiene carácter. Tú dices que ella tiene carácter porque ella es brava, porque ella grita. ¿Aló? No, mi profesor tiene carácter. Él tiene carácter porque él dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Todo el mundo queda. Entonces hemos malinterpretado el significado de carácter, pensando que una persona tiene carácter porque grita bastante, pensando que tiene carácter porque se enoja mucho, pensando que tiene carácter porque controla las cosas con la manipulación. Y vengo a decirte en esta hora que el concepto de carácter que te enseñaron toda la vida está mal. Carácter no tiene nada que ver cuando te pones bravo. Yo vengo a decirte que eso se llama un carácter débil. Eso se llama un carácter débil. Cuando te enojas tiene un carácter débil. Cuando gritas tiene un carácter débil. Así que más nunca me diga de que ese tiene carácter. Dile: ese tiene el carácter débil. Cuidado que no tiene ni carácter. Usted está aquí porque hay gente que piensa que no, yo tengo, ese soy yo, el pastor está predicando de mí. Yo tengo el carácter firme, yo soy firme. Usted está desviado, descarriado 1000 veces a la derecha. Porque carácter no tiene nada que ver con eso. Carácter es una personalidad, es una cualidad mental y espiritual que distingue a una persona. Te lo voy a decir de esta manera: carácter es lo que tú eres por dentro. Escúchame, tener un carácter débil o tener un carácter firme lo diferencia si eres una persona buena o eres una persona mala. La Biblia dice que como Roboam tenía el carácter débil, entonces se dejó de convencer no por los buenos sino por los malos. La gente que tiene carácter débil se deja convencer por lo malo y no por lo bueno.
La gente que tiene carácter, escúchame, débil, no tiene el asiento moral de su vida totalmente establecido. Ahora usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Cuando tú no tienes carácter, tú eres fácil para pecar. Cuando tú no tienes carácter, escúchame, tú haces más la maldad que lo bueno que te dice la palabra de Dios. Aunque tú conoces la palabra de Dios, tú haces lo malo. Cuando tú no tienes carácter, escúchame, tú no tienes integridad. Porque una persona de carácter es una persona íntegra. Una persona que tiene carácter es una persona que tiene la facultad para vivir en santidad. Por eso quise comenzar poniéndote las imágenes de quién fue fiel y quién fue infiel. Porque no se trata de cuánto tienes, no se trata de cuánto vienes a la iglesia, aunque es importante. Se trata de cuánto carácter tengas en Cristo. Carácter es quien tú eres cuando nadie te ve. Dios mío. Porque a José nadie lo estaba viendo. José estaba en Egipto. José podía tener 3 mujeres, acostarse con la mujer de Potifar. Si esa gente en Egipto hacía orgías, José podía serle infiel. Pero la Biblia dice que cuando José se le presentó la mujer desnuda, y la mujer de Potifar le dijo, ven, cómeme. Él le dijo, ¿cómo puedo pecar de tal manera y serle infiel a mi jefe y a Dios? José, nadie te estaba viendo. No, nadie me está viendo en la tierra, pero Dios sí me está viendo. Diga conmigo, carácter. José estaba en Egipto. José se podía meter 2 que 3 cervecitas. Daniel también estaba en Babilonia. Pero ¿qué hacía que esa gente se mantuviera fiel, resistente y confiando en lo que muchos o la mayoría pensaba que los había abandonado? ¿Cómo confío en aquel que todo el mundo está diciendo que me abandonó? Diga conmigo, carácter. En otras palabras, tiene que tener los pantalones bien puestos. Escúchame, para tú poder ser cristiano. Porque cualquiera viene a la iglesia, cualquiera levanta sus manos, pero ponerse los pantalones no cualquiera lo hace. Porque en la prueba a la gente se le caen los pantalones. Porque en la prueba la gente comienza a dejar todo y comienza a tirar todo. Dime cuánto has soportado firme en la presencia de Dios y te diré cuánto carácter tú tienes al sol de hoy. La Biblia dice que en Filipenses 2:22, y me impresiona porque Pablo era un hombre de carácter. Pero ya, mire, ya sáquese de la mente de carácter que era bravo. Porque cuando usted escucha carácter, usted ve que él era bravo. No, era un hombre de carácter firme. Y era un hombre que tenía entereza en su carácter. Diga conmigo, entereza. Filipenses, multimedia, lo dije hace tiempo. Filipenses 2:22. La Biblia dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Diga conmigo, paternidad. Pablo estaba diciendo que Timoteo tenía carácter. ¿Por qué? Por servir con su padre espiritual en el evangelio. Escúchame, la paternidad te da carácter. Se me fueron. La paternidad te da carácter. Porque lo que yo te enseño aquí no te lo va a enseñar nadie en la vida. El poco de piedra que yo te tiro aquí, nadie te lo... Porque allá afuera todo el mundo te va a
que de eso va. Pero yo vengo a decirte que el carácter es lo que tú necesitas en tu bendita vida. Escúchame, este era Pablo hablando de uno, no Timoteo hablando de sí mismo. Ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Cuando usted habla de Timoteo, un hombre recto, fiel, leal. No era de que lo metían preso y el hombre dice, bueno, ya no voy más para la iglesia, ya no voy a buscar más de Dios, porque tú sabes que buscar de Dios te trae problemas. Escúchame, entereza de carácter. Sí, vamos a seguir leyendo, dice versículo 23. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren asuntos. O sea, literalmente Pablo quería enviar a Timoteo al pueblo de Filipo. Versículo 24 dice, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito. No Hermafrodito, Epafrodito. Dice, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Siguiente versículo dice, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Ese es el último versículo, ¿verdad? ¿Sí? No, seguimos. Dice, así que lo envío urgentemente para que él, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Mire, aquí Pablo está haciendo mención de dos hombres. Primero mencionó a Timoteo, entereza de carácter. Y segundo mencionó a Epafrodito, un hombre que le servía a Pablo en su necesidad. Escuche esto. Y el hombre, a través del servicio, se enfermó a tal punto que estaba, escúcheme, al borde de la muerte. Ahora, cuando yo veo esto, yo digo, y el hombre se había recuperado, todavía seguía sirviendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Carácter. Mire, cuando tú tienes un carácter débil, a ti te tienen que decir, escúchame, que hacer la voluntad de Dios, escúchame, es buena. Te lo tienen que repetir 10,000 veces. Pero cuando tú tienes carácter, tú sabes cuál es la voluntad de Dios y a ti no te la tienen que repetir 1000 veces. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno tú lo haces constantemente. Nadie te tiene que estar recordando que tú tienes que serle fiel a Dios. Tú sabes, porque tú sabes que Dios es lo único en tu vida. Diga conmigo, carácter. Timoteo tenía un carácter fuerte. Escúcheme, y quiero que puedas entender un poco acerca de cómo construir un carácter. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 5. Romanos 5, versículos 3 y 5. Romanos 5, pónmelo del versículo, no, Romanos 5, versículo 3. Pónmelo desde el 1. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Diga conmigo, firmes. Y así que nos regocijamos, diga conmigo, regocijamos, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuántos se regocijan en la esperanza de que vamos a alcanzar la gloria de Dios? De que esta vida se va a acabar y nos vamos a ir al cielo y veremos a nuestro Dios por el resto del resto del resto. Amén. Ahora, el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos
en nuestros sufrimientos. ¿Cuántos se regocijan en su sufrimiento? Amén. Todo el mundo dice amén. Yo lo quiero ver a usted. Amén. Mire, cuando usted viene con un problema, usted no tiene esa cara de regocijo. Ahora, la palabra regocijar es muy poderosa, porque en hebreo se traduce como lismoash, que significa alegrarse, como sahak, que significa estar gozoso. Se refiere a un gozo intenso y espontáneo, dice, a menudo expresado físicamente. Dice, otros términos de gozo es la gil, que significa danzar de gozo. Ahora, cuando tú danzas y tú saltas y tú te regocijas y tú estás, ven conmigo a la casa de Dios, si tú comienzas a saltar y a gritar, eso se llama regocijarte. Pero la palabra regocijarte tiene el prefijo que es re, es una repetición de un gozo. O sea que cuando tú te gozas, tú no te gozas un día, sino que tú te gozas constantemente. O sea que yo me estoy regocijando en el Señor, porque ayer me gocé, pero hoy me regocijo. Y me regocijo mañana, pero pasado mañana me regocijo. ¿Usted está aquí? Ahora en el versículo 2 dice que nosotros no solamente, versículo 2 dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. O sea que nosotros saltamos y danzamos en la esperanza de que Él viene a buscarnos, de que nosotros somos salvos, de que somos cristianos. Nos regocijamos. Pero el versículo 3 se pone difícil. Y no solo en esto, porque dice, ustedes son cristianos, ustedes se regocijan en cuando todo anda bien. No, mira el testimonio que tengo, voy a danzar. Mira lo que me pasó, voy a danzar. Pero nadie danza cuando le quitan la casa. Nadie danza cuando le quitan el trabajo. Nadie danza cuando se muere un familiar. Nadie danza cuando te dan una mala noticia. Todo el mundo lo que hace es que comienza a llorar y comienza a quejarse y comienza. Pero Pablo le está diciendo, no solamente nosotros nos regocijamos en las prédicas que son de bendición, en las prédicas que son de fuego, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. ¿Qué es lo que tú necesitas para poder llegar al final? Diga conmigo, perseverancia. Y mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4. Y la perseverancia produce entereza de carácter. Quiero detenerme aquí. ¿Cómo puedo tener, pastor, yo entereza de carácter? Que las circunstancias no me muevan, ni el problema me mueva. Escúchame, para poder llegar al versículo 4, tú tienes que pasar primero por el versículo 3. Ponme el versículo 3. Dice la Biblia que no solamente nos gozamos en la gloria de Dios, sino que nos gozamos, nos regocijamos en los sufrimientos. Y esta palabra sufrimiento en el hebreo, en el contexto original, tiene una profundidad poderosa. Y escúchame, es llegar a tener un nivel de estrés que te siente que te estás muriendo. O sea, Pablo le está diciendo que cuando tú tienes ansiedad, tú no tienes que llorar, tú tienes que danzar. Y eso va a producir en ti perseverancia. Y la perseverancia de no rendirte va a producir en ti entereza de carácter. Escúchame, te lo voy a decir de esta manera. ¿Cuántos conocen a Nelson Mandela? ¿O lo han escuchado? La historia de Nelson Mandela. Escúchame, a Nelson Mandela nunca el espíritu de orgullo se le puede meter. Se le pudo haber metido. Mira, pastor, no. Y a mí se me mete. A Nelson Mandela
nunca el espíritu de orgullo se le puede haber metido. Nunca el espíritu de agrandado se le puede haber metido. ¿Sabe por qué? Porque él pasó procesos de sufrimiento y de estrés que estuvo al borde de la muerte sin saber qué hacer. Te lo voy a revelar y llévatelo. La única manera que tú puedes tener carácter es a través del sufrimiento. Es a través del dolor. Dios nunca te va a quitar el dolor. Dios permite el dolor porque a través del dolor, a través del llanto, a través de las discusiones, a través del abandono, a través del abuso, es que Él pone perseverancia en ti y después pone carácter en tu vida. Escúchame. Hay gente que no diezma porque tiene un carácter débil. Y voy a tomar este ejemplo, no tiene nada que ver con dinero. ¿Sabe? Porque quien diezma lo hace por el carácter. Te lo voy a repetir. Quien diezma lo hace por el carácter. Porque aquel que diezma es aquel que sabe que una vez no tuvo nada. Dios mío, no tuvo nada y que una vez tuvo que comer arroz con huevo. Y en ese momento que estaba comiendo arroz con huevo, Dios vino a socorrerlo. Por eso es que la gente que tiene carácter no negocia sus principios, no negocia lo que Dios le está pidiendo, porque ellos saben que en un momento estuvieron destruidos y que Dios les extendió la mano para levantarlos. Ese nunca puede robarle a Dios. Un apóstol me dijo, yo le dije, apóstol, ¿qué usted piensa con la gente que no diezma? Y él me dijo, pastor, yo no camino con la gente que le roba a Dios. Yo dije, ¿cómo así? Sí, ¿tú no has leído el libro de Malaquías? Sí, yo lo he leído. Ah, ok. ¿Robará el hombre a Dios? El pueblo le está diciendo, ¿cómo te hemos robado? Y Dios le dice, ustedes me han robado en su diezmo y su ofrenda. Y este apóstol me dijo, yo no camino con la gente que le roba a Dios. Yo dije, Dios mío, me voló la cabeza. Entonces yo me puse a pensar que una persona no puede robarle a Dios porque es una persona que es agradecida. Pero es agradecida a través de las circunstancias de la vida. Escúchame, de lo que pasó en la vida, del sufrimiento, el llanto y el dolor. Entonces, escúchame, tú no has visto que hay gente que tú tienes que corretearla para que le sean fiel a Dios. Tú lo invitas a la iglesia. Escúchame, ellos no quieren venir a la iglesia. Pero esa gente tú tienes que decirle, Señor, mételo en su sufrimiento para que el día de mañana ellos tengan carácter y que te sean fiel a ti. Nunca, escúchame, nunca le ahorres o le quites un proceso a alguien, por más buen corazón que tú tengas, porque tú no sabes que es Dios que lo está formando y lo está cincelando. Y aunque la persona está gritando que le duele, Dios dice, es necesario. La culpa de los errores en tu vida, escúchame, no son los problemas, no es el diablo, ni tampoco es la cantidad de tus procesos. Es la presencia de un carácter débil. Cuando tú cometes muchos errores, quiere decir que tú no tienes carácter. Tú tienes un carácter débil. Quien no recibe una corrección tiene carácter débil. Se me fue, la pastora predicó el viernes, la corrección es para los hijos. La única manera que tú puedes cambiar es a través de la corrección. Porque la corrección, escúchame, la corrección te forma. La corrección te da carácter. Y yo quiero multimedia, póngame la foto del desastre. Quiero detenerme un poquitito aquí para que usted pueda entender el contexto. ¿Qué es lo que vemos aquí? O parece como India. Es una imagen de ChatGPT.
Y yo le dije solamente a ChatGPT, le dije, hazme una imagen de una ciudad que no tiene leyes de tránsito. Y esto fue lo que me mostró. Escúcheme, hazme una imagen de una ciudad que no tiene leyes de tránsito. Y miren lo que me mostró. Ahí no hay semáforo. Ahí tú te puedes montar en la acera. Ahí tú puedes hacer lo que te da la gana. Usted está aquí porque este va en contravía, porque los que vienen allá van en su vía, pero en verdad no va en contravía porque no hay vía. Escúcheme, le pegaron por atrás porque no esperó su turno para pasar. En verdad le pegó porque no había turno para esperar. Usted está aquí. Entonces, este taxi, que yo no sé cómo la gente cogía taxi, puede coger taxi en este alboroto. La gente, yo me imagino que la gente dijo, tú sabes qué, debe ser como caminar. La gente, todo el mundo está, es un desorden y es una locura total. Yo le quiero preguntar, ¿usted se imagina cómo sería manejar si hubiera leyes de tránsito? Ahora, yo le quiero decir que si no hay leyes de tránsito, usted se puede montar en la acera y es legal, porque no hay ley. Usted puede venir en mano contraria. Es que no hay mano para ir ni para venir. O sea, los que manejan, yo creo que usted piense un ratito cómo sería. Todo lo que usted quiera hacer y que voy a coger el hombro, ay, no lo puedo hacer porque le puse atrás de que es comunidad en mi casa, entonces no me pongo. Usted lo puede hacer porque no hay leyes. Imagínese eso un ratito. Eso sería un desorden total. Escúcheme, el resumen de eso sería un caos. Ahora, cuando yo veo esto, yo recuerdo el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, la Biblia dice que Dios le dice a Moisés: Moisés, sube al monte, porque quiero entregarte, escúchame, quiero entregarte en unas tablas. Escucha, quiero entregarte en unas tablas los mandamientos. Dios le dice a Moisés que ya lo había escrito con su propia mano, pero él tenía que subir a buscarlo. Ahora, cuando yo veo esto, ayer yo estaba conversando con mi esposa y yo meditaba en Dios. Yo decía, ¿por qué Dios hizo los mandamientos? ¿Por qué Dios hizo los mandamientos? Los mandamientos, usted lo sabe: no robará, no matará. Y no solamente eso, sino que para cada cosa hay una ley. ¿Qué es lo que hace la ley en tu vida? La ley te preserva de no hacer lo malo ante Dios, y te preserva para poder tener una orden personal y una orden en la sociedad. Dios es tan perfecto que hizo leyes, y las leyes se le meten en el subconsciente a la persona, que cuando las quiere infringir dice: hey, estás en contra de la ley. Usted está aquí. Entonces, cuando yo veo a Dios, Dios hace leyes y mandamientos. ¿Sabe que en la Biblia hay más de 600 leyes? Y cuando yo veo esto, yo veo el carácter de Dios, que Dios quiere formar y corregir a su pueblo a través de las leyes. Porque si no hubiera leyes, tú fueras un desastre. Yo fuera un desastre. Te lo pongo así: imagínate que tú pudieras hacer todo lo que está prohibido. ¿Está aquí? Imagínate que un día tú pudieras hacer todo lo que está prohibido. Pongámoslo de esta manera. Escúchame. Digamos que es el último día de la tierra y que Dios dice: voy a quitar los pecados. Todo lo que tú hagas no te va a contar como pecado. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Muchos de ustedes, escúchame, se van a ir con otras mujeres, se van a ir a prostíbulos. ¿Está aquí?
Mira, pastor, no diga eso. Te lo digo porque la ley es lo que te detiene. Pero ven un poco más profundo en esto. Gracias a las leyes, escúchame, Panamá no vive así. No, y si usted viviera en otro país, usted se da cuenta que es en un nivel mayor. En Canadá es otra cosa, Dios mío. Manejar en Canadá, escúchame, cuando tú estás en Canadá, los buses, escúchame, los buses escolares siempre tienen la razón y siempre tienen la vía. Entonces, allá, el que camina en la calle, en inglés es el pedestrian, el peatón siempre tiene la razón. O sea, que si uno está en el borde de la acera, escúchame, y tú vienes en la puerta, no es que el peatón tiene que esperar que no venga ni un carro, tú tienes que aguantarte. Y es una falta de respeto y es una falta en contra de la ley que haya un peatón en la esquina y tú no frenes. Es una falta de respeto. Es más, los buses allá son como los Diablos Rojos, pero no, ya no son Diablos Rojos, allá son amarillos y son los buses colegiales. Entonces, cuando el chofer frena, escucha esto, cuando el chofer frena, él frena y él pone el freno de mano. Y cuando él pone el freno de mano, en la parte lateral de la derecha del bus se abre una señal que dice alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el bus va por el carril izquierdo. Escucha esto. Y él frena. Y cuando él frena se abre la señal. Y el niño que está en el bus ni mira si viene un carro o no viene un carro. El niño se baja y cruza la calle así. Fuera aquí, hace tiempo se hubieran llevado 10,000 niños. Se hubieran llevado las señales del niño, se hubieran llevado todo. Cuando yo vi eso, yo quedé con la boca abierta así. ¿Dónde estoy metido yo? Si en Panamá el mismo busero te tira el carro, el taxista te tira el carro. Es una locura, pero ¿sabe cómo se llama eso? Ley. El respeto a la ley. Ahora, Jesús, cuando él habla de la ley, él le dice: ustedes son hipócritas, porque ustedes le ponen cargas, escúchame, a este pueblo que ustedes mismos no pueden soportar. Y él dice: el resumen de la ley y de los profetas es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley es amor. ¿Cómo te lo explico? Dios siempre ha querido, escúchame, formar tu carácter. Desde el principio Dios quiso formar tu carácter, pero Él no quería que tú lo amaras por una ley. Eso se llama un carácter débil. Si yo amo a Dios, escúchame, por la ley, yo tengo un carácter débil. Porque cuando me den, escúchame, el espacio para pecar gratuitamente y que los pecados no se me van a hacer contados, yo me voy de la iglesia y me voy a pecar. Por eso Jesús dijo: el resumen de la ley y de los profetas es el amor. Porque cuando tú tienes amor, tú dices lo que dijo José: ¿cómo voy a pecar en contra de Dios y en contra de mi amo? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama amor. Y tener carácter, escúchame, es no pecar, no por la ley, sino que es no pecar por amor. Porque yo soy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. Yo no le soy fiel a Dios por mi mamá, porque mi mamá no viene a la iglesia. Yo no le soy fiel a Dios por mi papá, porque mi papá vivió lejos de Dios toda la vida. Yo le soy fiel a Dios porque yo lo amo. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Aunque me quiten todo, aunque se vayan todo, yo me voy a quedar con la presencia de Dios. Yo me voy a quedar con la presencia de Dios. Escúchame,
Las pruebas te mantienen humilde, pero eso te da carácter. Está aquí una persona que sabe que todo lo que ha pasado, lo ha pasado y lo ha pasado en dificultad, y que Dios ha llegado en ese momento a rescatarlo. Es una persona que tiene carácter, porque es humilde no porque lo aprendió, sino que es humilde porque tiene carácter. Y dile que tiene a tu lado: Dios te va a probar. Mira, si a mí me hubieran dicho que yo hubiera pasado todo lo que yo he pasado para poder llegar aquí, yo creo que yo no hubiera seguido el camino de Dios. ¿Cuántos están aquí? Si Dios me hubiera revelado, ¿sabe por qué pasa esto? Porque Dios te revela la promesa, pero no te revela el proceso. Porque si te revela el proceso, ya tú te hubieras bajado de la barca y estuvieras nadando para atrás. Y Jesús dice: hey, ¿para dónde vas? Tú le dices: voy para adelante. Yo no estoy para estar aguantando eso. Está aquí. Pero el proceso es lo que te da el carácter para poder llegar al final. Porque solamente llegan al final los que tienen carácter. ¿Qué es lo que me hace a mí que yo no agarre una cerveza? ¿Qué es lo que me hace a mí, escúchame, vivir fiel para Dios? Diga conmigo: carácter. Y siempre Dios te va a formar. Dime, escúchame, dime qué tanto tú esperas servir a Dios y te diré qué tanto carácter tú tienes. Porque la gente que tiene, escúchame, que tiene un carácter débil, no son confiables para Dios. Dios no puede confiar en alguien que solamente porque el se enfermó deja de venir a la iglesia. ¿Cómo te puedo confiar mi iglesia si el día de mañana, cuando te corten la luz y tienes que predicarle esperanza a los demás, cómo vas a venir a predicarle esperanza a los demás si no puedes predicarte ni a ti mismo cuando te cortan la luz? Usted está aquí. ¿Cómo puedo predicarle? Mire, usted no sabe las veces que yo he necesitado un consejo, un abrazo, y yo me he tenido que parar aquí y la presencia de Dios desciende y la gloria de Dios se manifiesta. Y yo no quiero, yo no sé si usted está aquí. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Yo no vengo a predicar por lo que siento, yo vengo a predicar por mi convicción. Yo no vivo por Dios y para Dios porque si me siento bien o me siento mal. Yo vivo para Dios porque tengo el carácter necesario. Escúchame, ¿sabe que la palabra carácter en griego significa estatua? Estatua. ¿Cuántos han visto la estatua de la libertad? ¿Cuántos han ido humildemente? Humildemente, usted lo levanta así. ¿Cuántos han ido a New York aquí? Le digo humildemente. Escúcheme. Escúcheme. Usted va hoy a la estatua de la libertad, a New York, y está ahí. Usted va en diciembre, que está cayendo la nieve como loco, y todavía está ahí. Usted va en junio, que está el sol pegando a su máximo esplendor, y todavía está ahí. Yo vengo a decirte que la palabra carácter significa que tú eres como el roble. Aunque hayan circunstancias, aunque hayan dolores, aunque esté lloviendo o no esté lloviendo, a ti nadie te mueve de tu posición. El carácter es el sello de una persona. Escúchame, es quien tú eres. Cuando la gente, escúchame, dice: Arturo, lo que la gente puede percibir de ti es tu carácter. Se me fueron. Cuando la gente dice: Juliana, no, esa Juliana es una llorona. Ese es tu carácter. Porque eso es lo que tú reflejas, solamente llorar y llorar y llorar. Pero la gente que tiene carácter, mira, el plan de Dios siempre ha sido que tú tengas carácter. Porque Él quiere que tú lo ames, no por ley, sino por amor.
Y la única manera que nosotros vamos a amar a alguien, a pesar de las dificultades, del dolor, a pesar de todo lo que pase, porque en el matrimonio todo al principio parece bien, pero cuando lleguen las tormentas, tú no vas a estar diciendo de que vamos a divorciarnos. Eso significa que tú tienes un carácter débil, un carácter pobre, porque la gente que está casada y que sabe que están casadas, sabe que van a venir tribulaciones y sufrimiento, pero no andan sacando de que se van a divorciar por una pelea tonta, porque tú sabes quién tú eres y que tú tienes un carácter que nadie te va a mover. Si te quieres ir tú, vete tú, yo no me voy de aquí, porque yo me paro firme. Carácter es para firme, ponerse los pantalones, porque para ser Superman y para estar de inventor en las relaciones sexuales, ahí sí, búsquelo, pero cuando vienen los problemas, el primero que quiere soltar la toalla. Eso es falta de carácter, un carácter débil. Carácter débil es decir, no puedo, no tengo, no lo voy a lograr. Un carácter fuerte es decir, si yo me casé contigo, de aquí nos vamos a ir hasta que nos muramos. Nadie nos va a mover de aquí, aunque el diablo nos quiera robar. ¿Sabe qué significa eso? La gente que un día te dice, no, yo te voy a amar para el resto de mi vida, y después te abandona, son gente que tienen carácter débil. Porque la gente que tiene carácter débil se deja influenciar de los perversos y los malvados, como Roboam. Por eso que cuando le calientan el oído una mujer extraña, esos son los primeros que van detrás de la mujer extraña. Pero la gente que tiene carácter dice, yo no le puedo ser infiel a mi esposa, yo no le puedo ser infiel a mi Dios, porque Él es el que me rescató del valle de la muerte y me ha traído hasta aquí. Así que aunque tú me quieras matar, diablo, me vas a tener que matar, pero yo le voy a ser fiel a Dios. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El carácter te lo da cuando tú te paras firme. Una vez un pastor me dijo, hijo, tú necesitas tener una piel de rinoceronte. Y yo le dije, ¿cómo es que es eso? El piel de rinoceronte tú le puedes meter patas, puñetes, y a él todo le resbala. Todo le resbala. Tú quieres atacar a un rinoceronte, tú estás perdiendo el tiempo, porque el rinoceronte se mantiene firme hacia su objetivo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Como pastor puedo tener carácter a través del sufrimiento, pero a través de la resistencia. Dile que tiene a tu lado, resiste. Pero métele una así, resiste. Carácter. Hay mucha gente que quiere mucho de Dios, pero tienen poco carácter. Dios no confía en alguien que no tiene carácter. ¿Cómo Dios va a confiar en su iglesia en alguien, escúchame, que es mala paga? ¿Cómo Dios va a confiar su iglesia en aquel que se ha divorciado 10 veces y tiene 5 mujeres? ¿Cómo Dios va a confiar su iglesia en aquel que ni diezma? ¿Cómo Dios va a confiar su iglesia en aquel que viene el problema y no quiere venir a la iglesia? Y tú dices, yo tengo llamado pastoral. Tú puedes tener llamado, pero te lo vas a llevar a la tumba. Porque dependiendo de lo que tú quieres, tú tienes que tener carácter para firme. Dios me pidió mi carro, coge tu carro, Dios. Y vengo a la iglesia con llanto, pero cuando estoy aquí te digo, Dios es fiel, Dios te va a cambiar. Aún yo esperando un carácter. La gente quiere posición, pero no está dispuesta a pasar el momento de la resistencia. Usted está aquí, lo peor que usted puede pasar es pasar una prueba y no aprender de la prueba. Dios mío. Porque cuando tú no aprendes de la prueba, te lo voy a decir, repites el grado. Y hay gente que está en segundo grado de hace 10 años. Y por más que tú tengas dinero, que tú tengas palanca, el Meduca no te va a pasar para tercer grado, porque cuando te hacen el examen
fracasas. Pero lo que pasa es que él pasó el segundo grado. Lo que pasa es que le estoy poniendo la tabla del 10 y no me la pasa. Por más que él haya pasado supuestamente esa prueba, mételo en primer grado para que se aprenda las tablas nuevamente. Y hay veces que Dios te mete en primer grado, no porque estás bien o estás mal, sino porque Él quiere que tú aprendas carácter. Jóvenes que están en la escuela, escúchame. Yo sé que es duro ser cristiano en la escuela, pero tú tienes que tener carácter para pararte firme, para decirle: respétame que yo soy un hijo de Dios, respétame que yo soy una hija de Dios. Y a una hija de Dios tú no le puedes estar calentando el oído. Yo no me meto con cualquier peladito. Yo soy una mujer, una joven que me guardo para Dios y me guardo para mi futuro esposo. ¿Qué estamos hablando? Pero ¿sabe lo que hacen los cristianos, los jóvenes en la iglesia? Ay, vamos a ir a fumar, dale, vamos a fumar. Y cuando vienen a la iglesia: perdóname, Dios, falta de carácter. Dios te mete en primer grado para que tú aprendas. Y tú dices: ¿por qué estoy en primer grado? Nunca crezco. El que está ahí siempre crece y crece y crece. Y él llegó de último. Pero llegó de último, hizo su tarea, entregó su tarea, le fue fiel a Dios. Y por eso Dios lo está promocionando. Y tú todavía estás ñañequeando. Por eso Dios te está metiendo en primer grado varias veces. Estás repetido varias veces en primer grado hasta que aprendas. Escúchame, Dios no trabaja en el Meduca, así que usted puede pagarle a quien sea. No te van a pasar de año. Y no te vas a graduar hasta que tú no entiendas que tú necesitas carácter. Cuando te ofrezcan un negocio turbio, tú tienes el carácter de decir: jamás me voy a meter en un negocio turbio. Si mi identidad es Cristo, si yo me meto en un negocio turbio, quizás tengo dinero fácil, pero mañana va a venir la destrucción a mis hijos. Mañana va a venir la destrucción a mi matrimonio. Porque lo que yo siembro hoy, mañana lo voy a cosechar. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Firme, soy lo mismo. Hay gente, escúchame, que son cristianos aquí, le dan pena que le digan cristiano en el trabajo. Cuando le dicen siervo, te esconde. Ey, respeta, yo no me llamo así. Yo me llamo Juan, respétame. Estamos en el trabajo, respétame. Varón. Ey, ¿qué pasa? En la iglesia. ¿A quién tú estás representando entonces si te da pena? Jesús dijo: el que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el cielo. Y desde que yo vine a Cristo, para mí ha sido un orgullo que me dieran cristiano. Cuando me decían siervo, yo miraba así. Amén. Dígame, varón. Ya ahora no estamos de que siervo ni varón, ahora el nombre, pero que la gente supiera. Mira, yo nunca decía que yo era cristiano. La gente se daba cuenta cuando decía: hey, vamos a firmar esto para que el jefe no se dé cuenta. Yo decía: yo no voy a firmar eso. Ay, ¿qué le pasó? ¿Sabe qué me pasó? Que un Cristo murió por mí en la cruz y yo fui redimido del pecado, escúchame, a la vida. Y ahora vivo la vida que siempre estuve buscando. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Cuando tu ex esposo que se quiso divorciar de ti, te engañó, te dejó, te divorció, ya tiene otra mujer, de repente te llama de que vamos a vivir vivencias antiguas. Y tú dices que pero es el papá de mis hijos. Es el diablo. Es el diablo. Y viene en pantalón. Tiene que reprenderlo y decirle: diablo, te reprendo. Tú te vas por donde tú viniste. Hay gente que dice que no, lo que pasa es que mi ex es mi amiga. Para afuera con esa diablura. Es que yo tengo una relación muy íntima con él. Es que somos amigos, ahora somos mejores amigos. Donde hubo leña, donde hubo fuego. Él se la sabe, no se sabe el versículo. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter.
que voy a seguirla, que esto, tú sabes, para afuera con eso. Carácter. Yo cuido mi casa, cuido mis hijos, cuido mi ministerio, cuido mi mente, cuido mi pensamiento. Me mantengo de la misma forma como vengo a la iglesia. Nada y que no, que damos una prueba de amor. Prueba de amor el diablo. Si no hay anillo aquí nadie abre pierna. Es un principio que te lo da el carácter. Pues tú no puedes negociar lo de Dios con el mundo. Por eso cuando tú tienes carácter, nadie te echa cuento. Dice que no, lo que pasa es que te voy a visitar un domingo, y el domingo voy a ir todos los domingos a visitarte. Y ya tú dejas de venir todos los domingos, porque los domingos son días de visita familiar. El diablo te está visitando. Aunque tiene cara de mamá, de primo, de hermana, y aunque tiene cara de sancocho ahumado, sancocho en leña, todo eso es diablo. Se me fue la iglesia. Digo conmigo, carácter. Termino con esto. 1 Timoteo 3, versículo 8. 1 Timoteo 3, versículo 8. Primera de Timoteo 3, versículo 8. Dice: los diáconos, estamos hablando de las posiciones en la iglesia, escucha esto. Los diáconos igualmente deben ser honorables. Cuando dice honorable, una persona de honor, sinceros, o sea, no pueden ser mentirosos. Escúchame, dice: no amigos del mucho vino, ni codiciosos de la ganancia mal habida. Versículo 9. Deben guardar una conciencia limpia, el misterio de la fe. Versículo 9. Versículo 10 dice que primero, mira esto, no después, primero se han puesto a prueba. Diga conmigo: Dios te está poniendo el examen para ver en qué grado te mete. Que primero se han puesto a prueba, y después, si no hay nada de qué reprender, que sirvan como diáconos. Pónmela en tele. A ver qué dice tele ahí. Telea dice que deben tener una sola esposa, dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo. Dice: y ser personas en las que se puede confiar. Las que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos, y pasan, Dios mío, y pasan la prueba. Escucha esto, poderoso. Trabajarán en la iglesia. Tú quieres trabajar en la iglesia y tú no has pasado la prueba. Por eso que aquí hay estructura. Aquí no es que viene de último de que pastor, mire, yo tengo mi bocina y yo tengo mi piano, yo soy pianista. Gloria a Dios. Tú y tu talento van a ser puestos a prueba. Porque cuando tú pases la prueba, entonces tú puedes decir: entonces has sido aprobado para trabajar en la iglesia. Porque Dios, escúchame, Dios no mete su gloria en bolsas, escúchame, rotas. Dios no le pone la gloria en la mano de alguien que no sabe cómo sostenerla. O sea, mira, yo te estoy, esto es como un taller de liderazgo, pastora. Estoy enseñándote secretos de la vida, secretos de fidelidad. Yo no le soy fiel a mi esposa simplemente porque yo tengo mucha ley o tengo mucha Biblia. Yo le soy fiel a mi esposa porque yo hice un pacto. Y escúchame, serle fiel al pacto significa tener carácter. Cuando quiera venir alguien en contra de romper ese pacto,
escúchame, yo con el carácter digo, está fuera de orden, para afuera. ¿Por qué? Porque el carácter es mantenerme firme. Firme, amigo, firme. Y dice la Biblia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepensivos. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie y levante sus manos, cierre sus ojos ahí donde esté. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quiero que mires dentro de ti. Si has tenido un carácter débil, si has tenido un carácter que el diablo te ha robado muchas cosas, que literalmente has perdido hasta la manera de caminar a causa de la falta de carácter. Es una urgencia, iglesia, tener carácter, porque el carácter es lo único que nos va a llevar al cielo. Carácter es lo único que le hizo mantener a José en el camino. La palabra derek, escúchame, la palabra derek en el hebreo significa camino. Y la única manera que nosotros podemos seguir el camino correcto es a través del carácter. A través del carácter. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes carácter, no cualquiera puede caminar contigo, porque tú sabes que tú vas en un camino hacia la eternidad. José, ¿cómo lo lograste? Cuando Potifar te metió en la cárcel y tú la habías trabajado toda la vida. Cuando el panadero y el copero del rey te traicionaron y tú le diste literalmente toda tu confianza. Como enfrente de tus hermanos, cuando tuviste la oportunidad de vengarte, les dijiste a ellos que los perdonaba y que no lloraran y no estuvieran tristes, sino que Dios había permitido todo esto para el bien de ellos y para el bien de él. Carácter es no tener rencor en contra de alguien que te hizo daño. Carácter es perdonar, porque sabes que ahí está la solución de tus problemas. Carácter es soltar la prueba aunque sea difícil. El carácter es llorar, escúchame, llorar, pero llorar en la presencia de Dios. Carácter es gemir, y gemir aún con toda tu fuerza, pero nunca alejarte de la promesa de Dios. Carácter es seguir caminando aunque tus propios pies estén arrastrándose. Carácter es decirle sí a Dios aunque el mundo te está haciendo muchas propuestas. Carácter es servir a Dios cuando nadie quiere servir a Dios. Carácter es venir y buscar a Dios aunque ni mi papá ni mi mamá quieren buscar a Dios. Carácter es perdonar aunque me traicionaron y me abandonaron en mi niñez. Carácter es saber que Dios me está formando para darme la promesa, porque no me puede dar la promesa si primero no tengo el carácter entero y firme. Carácter es formación. Carácter es preservación. Tú guardarás en completa paz, en perfecta paz, al de carácter firme. Carácter es seguir y seguir y seguir. Aunque no puedo,
y no quiero, pero sé que es lo mejor y lo correcto para mi vida. Levanta tus manos allí, mira dentro de ti si hay algo que se está robando a falta del carácter.